continuar con la serie de estudio que estamos dando, que tiene que ver con lo que es sanidad interior. Y usted ubíquese allí en el libro de Mateo capítulo 6, verso 14. Que usted se ubica allí. Le cuento algo. Al principio de este año, orando al Señor y dando gracias a Dios por el nuevo año que se comenzó 2019, entre una de esas oraciones al Señor, pedí a Dios: Señor, dame el mensaje del cual tú quieres que se le hable a la iglesia. Y como es de esperar, cuando uno ora, comenzó Dios a dar respuesta a mi vida. Y Dios me inquietó. El Señor me habló que hablara a la iglesia sobre estos temas que venimos hablando desde el comienzo de año. Empezamos a hablar temas que tienen relación con lo que es la venida del Señor, y le dimos como título: más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y de eso hemos venido hablando durante todo este periodo, los 2 primeros meses. Ahora vamos al tercer mes, hablando, siguiendo la secuencia de lo que Dios nos habló, ministró a nuestras vidas. ¿Y por qué les cuento esto? Porque por allí uno se pregunta: ¿será necesario, Señor? ¿Sabe usted que hay hombres y mujeres dentro de la iglesia del Señor que consideran que hablar de sanidad interior no es necesario y que es una pérdida de tiempo? Consideran que hablar de sanidad interior no es tan interesante como hablar de otros temas bíblicos. Pero la realidad es otra, hermano. Cuando vamos al Antiguo y Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar que Dios, en su amor, en su misericordia, se tomó el tiempo necesario como para hablar, y vio la imperiosa necesidad que es hablar sobre sanidad interior en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por eso en el Antiguo y Nuevo Testamento vamos a encontrar hombres de Dios, siervos del Señor, que necesitaron sanidad interior. Sanidad interior. Y el libro de Mateo, capítulo 6, versos 14 y 15. 6, capítulo 6, el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, versos 14 y 15. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Nótese que este es Jesús. En el Sermón del Monte. El Sermón del Monte lo constituye el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, un solo sermón. Y entre ese sermón dijo estas palabras a los que estaban allí escuchando: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Tome su lugar. En uno de los congresos ministeriales que se realizó a nivel iberoamericano, en una universidad de formación teológica bíblica, hubo una reunión allí, cuyo fin de esta reunión y cuyo fin de los talleres que se dieron allí e investigación científica y parámetros investigativos, fue una reunión convocada, una reunión extraordinaria, con la finalidad en esa reunión a nivel iberoamericano de poder descubrir
¿Cuáles son las áreas en las que más se adolece la iglesia del Señor y el cristiano de pleno siglo? Esa era la finalidad. Además de descubrir cuál era la dolencia que está afectando, oiga bien el número, que se ha comprobado a través de estudios, análisis, científicamente, a través de encuestas, se ha logrado detectar que el más del 50% de los cristianos evangélicos manifiestan atravesar por lo que nosotros hemos llamado en esta serie de estudios, y se ven en la imperiosa necesidad de recibir con urgencia estudios y talleres que tienen que ver con lo que es sanidad interior. Más del 50% de la iglesia a nivel iberoamericano está manifestando o presenta problemas de enfermedad espiritual, problemas de sanidad interior. Más del 50% de los cristianos. El fin no era simplemente descubrir el porcentaje alto que tenemos a nivel iberoamericano de hombres y mujeres que necesitan ser tratados por el Señor para recibir la sanidad divina, sino que el otro fin era poder dar una solución a dichas dolencias, traer la solución bíblica a dicha problemática. Al concluirse este congreso, hermano, que hubo, se pudo descubrir que existen 7 áreas que urgen ser tratadas dentro del pueblo de Dios. Hay 7 áreas que urgen ser tratadas dentro del pueblo de Dios. Y dentro de esas 7 áreas se le dio prioridad a 4 de ellas que está afectando la iglesia. Entre esas 4 áreas a las que se le dio prioridad número 1 está la sanidad matrimonial y la sanidad familiar, que debe ser tratada. Sanidad matrimonial, sanidad familiar. Nosotros somos testigos oculares de cómo el enemigo desde ya hace mucho tiempo atrás viene atacando y destruyendo matrimonios cristianos, y viene atacando y destruyendo no solamente los matrimonios de los adultos, sino que ese ataque a los adultos viene afectando la vida de los niños, hijos de esos matrimonios, y no solamente el matrimonio o los hijos, sino la familia entera. Hoy día vemos cómo hay familias enteras destruidas. La otra prioridad es el liderato dentro de las congregaciones. El liderato dentro de las congregaciones, y es urgente y necesario poder preparar y capacitar, que hoy nos está viendo, poder preparar y capacitar líderes, prepararlos con estudios bíblicos, teológicos, sistemáticos. Hay una gran urgencia en eso. Tenemos hombres y mujeres ministrando muchas veces, hablando de lo que ni siquiera dice la Biblia, de lo que ellos dicen. Y esto es peligroso, esto se ha prestado como para introducir doctrinas que nada tienen que ver con la doctrina bíblica. ¿Por qué es tan importante, hermano? Porque el liderato es el fundamento y las columnas del cuerpo
de Cristo. Entonces, el liderato necesita estar capacitado en todas las áreas habidas y por haber para ejercer un ministerio, un liderazgo con base, con fundamento y que haya una solidez. La tercera prioridad es la moral cristiana. La iglesia necesita aprender principios de moralidad para la gloria de Dios. Son temas que hay que tratarlos. Estoy nomás nombrando. Y la cuarta prioridad es el plan financiero de Dios dentro del cristianismo. El plan financiero de Dios dentro del cristianismo es otra prioridad y otro tema que hay que tratarlo a profundidad dentro de la iglesia. La finanza dentro del pueblo de Dios a nivel iberoamericano ha decaído una barbaridad. Y ha decaído porque muchos que se han dejado engañar con doctrinas que nada tienen que ver con el fundamento bíblico. Pero esto acontece porque si hacemos una cadena allí, tenemos entonces líderes que sin conocimiento aceptan cualquier doctrina en contra de las finanzas de la iglesia, y entonces la iglesia en general desconoce las verdades bíblicas, y la Biblia dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Son temas que hay que tratar con la iglesia. Y el tema que se le pidió a todo el liderato cristiano y a todos los pastores, el tema que se le pidió a ellos que se aborde con gran urgencia, hermano, es el tema de sanidad interior. El tema de sanidad interior que tiene que ver con sanidad del alma. Hay gente que en su orgullo no aceptan que almáticamente están enfermos. Hay gente que en su orgullo no reconocen que necesitan ser sanados del alma. Han puesto una coraza allí contra la sanidad divina sobre su vida. Ahora, cuando hablamos de sanidad, hermano, interior, estamos hablando de afecciones almáticas, emocionales y sentimentales. Estamos hablando de afecciones almáticas, emocionales y sentimentales que manifiestan el más del 50% de los cristianos en las congregaciones. Cuando nos referimos a sanidad interior, nos estamos refiriendo a problemas de estructura, problemas de carácter, problemas temperamentales, y nos referimos a heridas emocionales internas en la vida de los creyentes. Este tema, hermano, de sanidad interior es un tema muy amplio, que hay que tomarse el tiempo adecuado para poder tratarlo, que encierra a su vez diferentes temáticas, tales como el resentimiento. Hay gente resentida dentro de la iglesia. Los rencores por experiencias negativas del pasado. Tenemos dentro de la iglesia gente que en su vida pasada, en su vida de niñez, de adolescencia o de juventud, tuvieron una mala experiencia y hoy, siendo adultos, no han podido ser librados de aquello que un tiempo les afectó su vida. Y está dentro de la iglesia gente que viene arrastrando con ese problema. Rencores por experiencias negativas del pasado. Otro de los temas que es el que quiero hablar hoy es la falta de perdón. Falta de perdón que manifiestan algunos creyentes. El más del 50% de los creyentes dentro de la iglesia. Ofensas sin superar es otra temática. Celos enfermizos, celos conyugales, celos laborales, celos de noviazgo, celos familiares, ministeriales, celos ministeriales. Parece mentira, pero
el más del 50% de los cristianos, en todos los niveles, de una u otra manera manifiesta el celo ministerial. Sobre todo esto se ve en los lideratos, ¿no? Y en aquellos que ejercen liderato dentro de una iglesia. Se abarca también el tema de la soledad, el tema del rechazo, la desesperación, el estrés, el deseo del suicidio, la angustia, la fobia, el odio, la ira, la amargura, la venganza, la autobaja estima, la inseguridad interior, el orgullo, que tiene que ver con el complejo de superioridad. La persona orgullosa almáticamente está enferma. La persona que se cree mejor que otro urgentemente necesita recibir sanidad interior. Algo le está afectando en su vida. Y normalmente cuando uno hace los estudios o hace el análisis, las personas que manifiestan este complejo de superioridad, cuando uno va, investiga, trata de llegar a la raíz del problema, uno mismo queda sorprendido. ¿Cuál es la raíz, la causa real del por qué esta persona sufre de esa problemática? La culpabilidad del pecado, etcétera, etcétera y etcétera. En el tema de sanidad interior, hermano, se trata el tema de la paranoide. Yo subí en estos días algo al grupo. Se trata el tema de la paranoide, se trata el tema de la esquizofrenia y se trata el tema de la bipolaridad. Esto, aunque a usted no le parezca real, es real. Esto lo estamos viviendo las congregaciones. Ante esta realidad, usted y yo sabemos que el único que puede traer una sanidad al alma y librar al hombre y a la mujer de todas estas manifestaciones se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. No hay otro. La ciencia jamás podrá, hermano, jamás podrá sanar al ser humano de enfermedades almáticas. Jamás, jamás. La ciencia nunca podrá traer la verdadera sanidad al alma, porque el único que puede sanar el alma se llama Jesucristo. Pero para que haya sanidad real en la vida nuestra, nosotros tenemos que cumplir con lo que el médico de médico nos ordena que hagamos. Creo que cuando nosotros vamos al médico, el médico nos manda medicamentos y nos exige, ¿verdad que sí? Que cumplamos, que si queremos recibir la sanidad a través de ese medicamento que tenemos que hacer, cumplir con la receta que nos da, ¿sí? Guardar el horario, paso por paso. Y a medida que nosotros vamos guardando al pie de la letra lo que el doctor nos recomendó, a esa medida el cuerpo va recibiendo sanidad. Bueno, para que haya sanidad real de los problemas del alma, tú y yo tenemos que aprender a aceptar, reconocer primero el problema. Segundo, ir al médico. Tercero, estar dispuesto a poner por obra y cumplir con las demandas del médico de médicos si queremos realmente ser sanados de estos problemas. Y como este tema es secuencia de lo que venimos hablando desde el mes de enero en cuanto a lo que es el arrebatamiento de la iglesia, es de urgencia, hermano. Es urgente que aquellos hermanos y hermanas que manifiestan todos estos síntomas
de lo que hemos venido hablando, es necesario que con urgencia se presente ante el médico de los médicos para que puedan recibir sanidad. ¿Por qué? Dijimos que Dios nos necesita sanos físicamente y espiritualmente. Y bueno, ¿cuál es la causa? ¿Sí? Y ya le vamos a traer a memoria algo. Pero un poco más allá, si vamos un pasito más allá, recuérdense que en el arrebatamiento de la iglesia, Jesús vino a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, ¿verdad? Sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y si la iglesia espiritualmente no está sana, difícilmente será arrebatada. Porque al cielo no van enfermos. Al cielo va gente que espiritualmente está sana. No esperen ir al cielo para recibir la sanidad en el cielo. Dios nos quiere sanos en la tierra para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Ve la importancia o cómo afecta el impedir que el médico de los médicos nos sane? Puede afectar el que seamos arrebatados. Posiblemente una persona, un creyente, le pongo un ejemplo así, físicamente está enfermo, le falta un miembro de su cuerpo, le falta una pierna, un brazo, una oreja, le falta la lengua, un ojo, lo que sea, pero espiritualmente está sano. Dios lo sanó y él se esforzó se preocupó por mantenerse sano, impidiendo al enemigo que logre enfermarlo, guardando las demandas del Señor, las ordenanzas de Dios. Y viene el Señor a buscar la iglesia y le falta una pierna, un miembro de su cuerpo. Esa falta de miembro de cuerpo no es impedimento para que él sea arrebatado si espiritualmente está sano. Veamos la otra cara de la moneda. Físicamente está sano, no le falta ningún miembro, es un deportista. Es atlético la persona. Vive atléticamente. Se guarda en la comida, todo lo demás. Cuida su físico, que no está mal. Pero espiritualmente no lo está. El hecho de que físicamente está sano no implica de que esté apto para ir al cielo. Necesita estar sano espiritualmente. Sano en su totalidad. Por eso Dios en su amor, en su misericordia, está urgiendo de que estos temas de sanidad interior se toque a la iglesia, se traiga a la iglesia. Porque su venida está pronto a suceder. Y Él viene a buscar una iglesia santa, pero también viene a buscar una iglesia sana. Amén. Espiritualmente. Por eso, por allí, le damos prioridad a lo físico, a lo corporal. Guardamos mucho este cajón. Este es un cajón. Porque lo eterno es el alma. Y lo cuidamos, hermanos, mire. Lo peinamos, lo perfumamos, lo estiramos. Los que tienen la posibilidad de ir a una cirugía plástica se van y bueno, y lo adornamos. Algunos van y se ponen seno, otros se ponen músculo, bueno, un montón de cosas. Y cuidan la caderita, y cuidan la cintura, y no dejan que le crezca la panza, que no sé qué. Y le dan prioridad al cuidado físico. Pero no perdía. Si fuera por los físicos, yo estoy perdido. Pero la realidad es, hermano, que no está mal. La realidad es que la prioridad número uno es lo eternal que es el alma. A eso es que hay que darle prioridad. De esa es que nosotros tenemos que preocuparnos en cuidar, en guardar, en mantenerla sana. Amén. Por muchas razones, que no la vamos a ver hoy.
la vamos a ir viendo de a poco. Pero entre esas razones está la salvación. En muchas ocasiones, yo no sé si usted lo ha visto, vemos hermanos y hermanas que están llorando, ¿verdad que sí? Llorando en los servicios. Y en ocasiones pensamos que es el Espíritu Santo que está teniendo un trato con esa persona. Y a veces, o en muchas ocasiones, diría la pastora, resulta ser que no es el Espíritu Santo, sino que la realidad es que estos están llorando, no porque el Espíritu Santo les ha tocado o hay un trato del Espíritu Santo en su vida, sino porque están exteriorizando el dolor que traen por dentro. Exteriorizando el dolor que traen por dentro. En muchas ocasiones, no siempre. Ahora, para nosotros poder ser eficaces contra el enemigo de nuestra alma, hermano, debemos espiritualmente estar sanos en todos los sentidos. No podemos ser eficaces contra el enemigo de nuestra alma mientras los creyentes, mientras la iglesia y mientras el liderato cristiano prevalezca enfermo. Y pongo un ejemplo. Ya le vamos a dar la respuesta. En el año 1992, en el 92 hubo un golpe de Estado, una guerra en mi país. Yo estaba en el ejército para ese entonces. Y recuerdo bien que un día miércoles era 5:30 de la mañana, estábamos en formación, nos tocaba deporte ese día. Mientras estábamos allí en formación, pasó un avión Hércules lleno de paracaidistas, intimidándonos a nosotros como parte del ejército. Yo era paracaidista, nosotros era del ejército, yo pertenecía a la policía militar en aquel entonces. Donde yo estaba habían 5 batallones. Y recuerdo que estaba el capitán Lense Cordero al frente del comando a que yo pertenecía. Y él, al ver esto, entendió de que algo no estaba bien, que algo estaba mal. Y automáticamente nos dio una orden de ir a vestirnos al parque de armas, a recibir nuestro armamento, los FAL. En aquel entonces usábamos FAL y UCI. Y a vestirnos de campaña, a vestirnos preparados para salir a la guerra. Había un enemigo que se había rebelado y quería destruir el gobierno de aquel entonces, del presidente Carlos Andrés Pérez. Y recuerdo yo que hubo una selección después que fuimos todos uniformados, vestidos de campaña para salir al campo de batalla. Seleccionaron el personal que podía ir al campo de batalla. Y los que no pudieron ir al campo de batalla fueron 2 grupos. Número 1, los nuevos integrantes, los que recién habían llegado. Como no tenían el conocimiento amplio de lo que es una batalla, una guerra, no pudieron ir. Eran inexpertos. Tenían que prepararse, capacitarse. Y los otros que no pudieron ir fueron aquellos que manifestaron enfermedades que les impedía ir al campo de batalla. ¿Me explicó? ¿Me está entendiendo? Y el resto pudimos estar presentes en ese lugar. No les voy a contar con lujo y detalle todo lo que vio allí. Lo que les puedo decir que la sangre corrió en ese país. Caminábamos entre los muertos civiles y hubo un montón de cosas en ese lugar. Traigo esto a memoria porque la iglesia, para poder conquistar al enemigo, espiritualmente necesita estar sana. Sano en toda su totalidad. No es salir por salir. No es enfrentarnos por enfrentarnos. No, hermano. Si espiritualmente no cumple con los requisitos como para confrontar al enemigo, antes de confrontar al enemigo necesita ser sanado.
espiritualmente, de toda enfermedad almática, enfermedad que tiene que ver con el alma. Pongo un ejemplo, cuando estábamos en la frontera entre Colombia y Venezuela, evangelizando, fundando obras, en ese lugar tuvimos 2 atentados, el grupo que estábamos allí. Trabajábamos con los aborígenes, montaña adentro. Y como es una parte fronteriza, hay guerrillas. Y entre los habitantes de ese lugar habían informantes de la guerrilla, y esos informantes comenzaron a convertirse al Señor. Los guerrilleros cogieron miedo y ellos determinaron acabar con el grupo de evangélicos que estábamos allí, para que los informantes no continuaran convirtiéndose al Señor, no sea que ellos fueran al Estado o al gobierno y comenzaran a denunciar cuáles eran sus posiciones estratégicas. Lo cierto es que intentaron acabar con nuestra vida, pero no pudieron. El enemigo quiso dañarnos, pero no pudieron. Y hay una razón del por qué no pudieron. No es que nos daban caramelos, no, hermano. Nos atacaron. Querían asesinarnos. Y la mano de Dios se manifestó a favor de los que estábamos allí. La razón es porque el grupo que estaba allí espiritualmente estaba sano. En otra ocasión, fuimos a un lugar a fundar una obra, Pozo Los Brujos, donde tuvimos que confrontarnos a campo abierto contra los brujos y hechiceros que habitaban en ese lugar. Y nos hacían hechizos y enviaban demonios y bueno, un montón de cosas. Y yo vi con mis propios ojos creyentes que espiritualmente no estaban bien, siendo atormentados por los demonios. Vi evangélicos correr, huir de la presencia de los demonios persiguiendo cristianos. No todos podían estar en ese lugar. Y ahí estuvimos trabajando por 2 años y vimos la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifestó porque el grupo que quedó allí espiritualmente estaba sano y estaba cerca delante de la presencia de Dios. Y la gloria de Dios se manifestó de una manera sobrenatural. El día de ayer algo me pasó, no me lo esperaba, venía por la 28 allí, diagonal al 911. Venía camino a mi casa y paso y veo un grupo de personas ahí en la esquina del 911, y veo una patrulla, paso y veo un hombre tirado sobre el pavimento y echo la mirada hacia donde estaba el hombre tirado y miré que el hombre y los que estaban allí, la policía y las personas que estaban allí, no sabían qué hacer, no podían sujetar al hombre y aquel hombre botaba espumarajo por la boca. Seguí mi camino una cuadra más, di la vuelta, volví, me paré y sin hacer mucho alarde, sin hacer mucho ruido ni nada por el estilo, como pude me metí entre las personas, el grupo de personas, estaba allí la policía queriendo sujetarlo, no podía. Puse la mano sobre la humanidad de este hombre y empecé a reprender, en silencio. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo toda potestad de las tinieblas, todo espíritu de muerte, porque había una mujer ahí, se muere, botando espumarajo, se ahogaba. En el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de muerte de esta vida. Señor, ten misericordia. Allí, en mi mente, allí, y queriendo ayudar, disimuladamente ayudando, pero orando. ¿Me explico? Y nadie sabía, nadie se enteró qué era lo que yo estaba haciendo. Cuando comencé a orar y a reprender, el hombre comenzó a volver en sí. Dios pudo manifestar su gloria en ese lugar, pudieron subirlo a la patrulla y llevarlo al hospital. Algo aconteció allí, en el mundo espiritual. No es ir por ir, tiene que estar seguro en el Señor y tiene que presentar las condiciones necesarias para poder confrontarse. Dios está interesado y tiene toda la autoridad, hermano, y poder para sanar toda clase de enfermedad física como enfermedad del alma. Si usted y yo queremos ver la gloria de Dios manifestada a nuestro favor,
contra la potestad de las tinieblas que está perturbando la vida de nuestro hogar. Espiritualmente necesito estar sano. No puedo confrontarme. Yo necesito ser sano espiritual para poder reprender la potestad de las tinieblas que perturban la vida de mi hogar o de mi matrimonio. Para poder confrontarme contra la potestad de las tinieblas que perturban la vida de mi familia entera, espiritualmente necesito estar sano. Porque voy a reprender, voy a orar, voy a hacer todo lo que quiera, pero si espiritualmente no estoy sano, nada va a acontecer. ¿Me está entendiendo? ¿Va conmigo? ¿Va conmigo? Entonces vemos... Hermanos, nosotros hemos tenido casos de creyentes, cristianos, en las consultas o en la parte de consejería, cristianos que no pueden dormir de noche porque están perturbados por demonios. No duermen, algo les perturba y les quita el sueño. Y uno le dice, hermano, pero yo oro, yo reprendo y nada pasa. El problema, la raíz del problema es que algo está mal, no en Dios, sino en la persona, en el creyente. ¿Me está entendiendo, hermano? Amén. Bueno. Algo que está influyendo y está causando estrago dentro de la iglesia es estar enfermo por una ofensa, hermano. Por una ofensa. Algo que está influyendo dentro de la iglesia está causando enfermedades espiritualmente. Son las ofensas no perdonadas. La semana pasada dijimos que la amargura comienza con el enojo. ¿Verdad que sí? Y dijimos que la amargura nos conduce a la venganza. Ya vamos a seguir viendo los demás síntomas. Ahora, no existe cosa que más cause enojo en la vida de una persona como cuando sentimos que nos ofenden, ¿sí o no? Y tocamos algunos puntos dentro del matrimonio, no los vamos a tocar hoy, pero los vamos a seguir tocando. Vimos que hay esposos que ofenden a las esposas y hay esposas que ofenden al esposo. Pero no existe cosa más que más cause enojo en la vida de una persona que no sea una ofensa. Ahora la pregunta es, ¿cuándo es que no nos ofendemos? Podríamos hacer una lista interminable de cosas que nos ofenden, pero ese no es el objetivo de esta enseñanza. El objetivo es otro. Así como nosotros nos ofendemos de un montón de cosas que nos pueden hacer, de esa misma manera nosotros debemos prestar atención para no ser causantes nosotros de las ofensas. De eso tenemos que cuidarnos. Así como somos sensibles y no nos gusta que nos ofendan, nosotros también tenemos que guardarnos de no ser el instrumento del enemigo para causar ofensa en la vida de otro. De eso tenemos que cuidarnos, pero no lo vamos a hablar hoy, porque es muy amplio esto. Cuando analizamos Efesios 4, 31 y 32, que es el versículo que leímos la semana pasada, vamos a encontrar una de las claves para no ser ofensor. Y esta clave es evitar las ofensas con las palabras, que son muy comunes. A veces somos ligeros con la boca y ofendemos. Y existe quienes les encanta ofender y maltratar verbalmente a los demás. Tenemos que cuidarnos de no ser nosotros. Efesios 4 dice allí, habla de la maledicencia, habla de la gritería y un montón de cosas. Al sentirnos ofendidos, nos enojamos. Y si no velamos,
terminaremos en amargura y la amargura nos lleva a la venganza. Eso lo dijimos la semana pasada. El texto que acabamos de leer dice, ya vamos a la respuesta, cálmate, de paciencia. Ya vamos a ver qué vamos a hacer con los presos. ¿Qué dice el texto que leímos? ¿Alguien lo puede leer? Por favor, léalo. Amén. Si perdonáis a los hombres vuestras ofensas, vuestro Padre Celestial también os. Y si no los perdonamos, nuestro Padre Celestial tampoco dice nos perdonará. En la gramática griega, hermano, este versículo es interesante. El Nuevo Testamento griego nos dice: si me niego a perdonar, eso en la gramática griega, los cielos se convierten en acero. Si me niego a perdonar, los cielos para el que no perdona se convierten ¿en qué? En acero. ¿Qué implica esto? ¿Qué implicancia tiene? Miren lo interesante. Y hoy vamos a participar de la Santa Cena. Al no perdonar, acá acontecen dos problemas. El primero es que cuando oramos, como no he perdonado al que me ofendió, el cielo se convierte para mí en acero. Mis oraciones no pueden llegar al cielo. Por eso entonces no podemos ni reprender, porque no he perdonado. Y oro, pero esa oración no llega al cielo porque el cielo para mí se convirtió en acero. Y corremos un peligro mayor. Dice allí que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre Celestial que está en los cielos tampoco, dice, os perdonará. En pocas palabras, cuando yo determino no perdonar a aquel que me ofendió, ato las manos de Dios, le ato las manos a Dios para que Dios pueda perdonarme. Y sin perdón no hay salvación. ¿Qué problema es este, no? Yo tuve que aprender a perdonar a mi mamá. Cuando yo me convertí al Señor, todos conocen mi descendencia. Cuando yo me convertí a Cristo y voy con la buena noticia a mi hogar, la respuesta de mi mamá fue: si tú quieres continuar siendo mi hijo y quieres que te reconozca como hijo, tienes que olvidarte de Jesús. El ataque no vino por parte de la iglesia, de mis amigos. El ataque mayor vino por parte de mi mamá. Porque en el hogar el nombre de Jesús era innombrable por nuestras costumbres y tradiciones, por la descendencia. Se odia ese nombre. A mí me enseñaron a odiar el nombre de Jesús. Yo me burlaba de Jesús. Yo me reía de Jesús. Cuando yo escuchaba a un evangélico decir Dios te bendiga, yo decía de una manera irónica, burlona, decía: a Dios lo mataban los judíos. Y era un orgullo para mí. Y odiaba el nombre de Jesús. Fui criado así. Hasta antes de que a mí me predicaran el evangelio, Jesús tuvo que venir a mi vida primero Él a convencerme de todo que era. Primero me predicó Jesús a mí. Mi corazón estaba vuelto un diamante en una piedra muy dura contra el evangelio. Odiaba los evangélicos, no los podía ver, los odiaba, me burlaba. Hasta que un buen día, una noche, recuerdo, bien de madrugada, Jesús vino a mi vida, tuvo que venir el Señor a hablarme Dios a mí primero. Y en ese mismo día, al anochecer, en la madrugada, 2, 3 de la mañana, amaneció, pasó el día y en la tardecita, ya anocheciendo, tuve un encuentro con un evangélico. Y me acerqué a un culto evangelístico
y allí escuché por segunda vez el Evangelio. Y cuando llegué a ese lugar, no pude prevalecer de pie delante de la presencia del Señor. Y antes que el predicador terminara el mensaje, yo salí corriendo a entregar mi vida al Señor. Me fui contento, alegre, a mi hogar, a mi casa, a decirle a mi familia con la ilusión de que cuando yo le hablara de Jesús, ellos también aceptaran a ese Jesús a quien tanto odiaban. Mi mamá me dijo: si quieres ser mi hijo, tienes que abandonar a ese Jesús si quieres continuar en este lugar. Y le dije: no, porque sé quién es Jesús. Él es mi Salvador. Él dio su vida por mí y en Él está la salvación de nuestra alma. Y cuando hice a madre para entrar a mi habitación, dijo: no, ya tú no tienes derecho en esta casa, así que por favor te pido que te retires de este hogar. Tuve que dar la vuelta con la ropa que tenía puesta y volverme otra vez sin tener a dónde ir, porque la familia no me quería por ser evangélico, por ser hijo de Dios, por haber convertido al Señor. Y después de vivir en un lugar donde todo lo tenía, tuve que ir a dormir en una casita donde las paredes eran de lata, chapa de zinc, sin tener donde recostar la cabeza. Tuve que dormir sobre un poco de trapo viejo. No podía quedarme en la calle, no sabía dónde ir. Y estando allí, llorando al Señor, confundido, pidiéndole al Señor, como esto no lo entiendo. Ya había tenido un encuentro con el Señor, un encuentro personal. Oí la voz de Dios que me dijo: que tu padre y tu madre te dejara con todo, yo Jehová te recogeré. Amén. Y ahí entendí que mi vida, a partir de ese instante, dependía única y exclusivamente del Señor. Mi familia allá en mi país, acá usted me ve y como dice: no, este no es nada, no es nada. Acá, en Venezuela, mi familia es muy conocida, porque hay altos funcionarios de la política. En ese golpe de Estado que le contaba, el que subió por el golpe de Estado, un tío mío que se llamaba, ya murió, Ramón J. Velázquez, que era como presidente interino, que es el caso de Guaidó ahorita, que era como presidente interino. Familia, tengo familias que son gobernadores, intendentes, tengo tíos y familias que son económicamente están bien y somos conocidos, el apellido en Venezuela es muy respetable. Nada de eso me hacía feliz. La felicidad la encontré cuando encontré a Jesús. Y hoy soy lo que soy. Años después, tiempo después, mamá me hizo un llamado, porque estando en vida, yo soy el primogénito dentro de la familia, único varón, 3 mujeres. Y estando en vida, mamá me llama y me dice: bueno, vamos a arreglar. Me quiso sobornar. Vamos a repartir los bienes que dejó tu padre, las industrias, los negocios, todo lo que él dejó, y vamos a repartirlo entre ustedes. Tú eres el primogénito y te toca la mayor parte, bajo una sola condición. ¿Cuál? ¿Cuál quiere? Si abandonas a ese Jesús, tomarás parte de la herencia. Y le dije: mamá, desde que me convertí al Señor, Dios se ha encargado de mi vida y me ha suplido todo. No me hace falta la riqueza de este mundo, porque mi mayor herencia no es la que puedo alcanzar en este mundo. Mi mayor herencia no son los bienes materiales, no me hace falta. Mi mayor herencia está en el reino de los cielos, mamá. Comencé a predicarle, me maldijo y me dijo que me odiaba y me desechó. Y me preguntó por último: ¿qué voy a hacer con tu parte? Haz con ella lo que tú quieras, dásela a mi hermana, repartes a quien tú quieres. Y así lo hizo. Hasta el día de hoy estoy contento, han pasado ya unos años. Y estoy feliz, porque sé que mi herencia está en el reino de los cielos. Ahí está nuestra mayor herencia. No me angustia el tener o el no tener, no me preocupa, porque mi herencia está allá. A todo esto, hermano, tuve que aprender en el Señor, para alcanzar la salvación de mi alma,
a mantenerme sano espiritualmente, no odiando a mi progenitora, sino orando a favor de ella, para que Dios tenga un trato con su vida, no para que se arrepienta de lo que hizo, sino para que se arrepienta de su pecado y se convierta al Señor. Y mi oración ha sido de bendición, porque he visto la gloria de Dios. Poco a poco he visto como miembros de la familia, unos tras otros, han caído rendidos a los pies de Cristo. Que son duros, pero mayor es el Señor que el que está en este mundo. Y Él tiene poder sobre todo poder. Y la gloria de Dios se va manifestando. ¿Sabe por qué? Porque ante la ofensa tuve que, ¿qué cosa? ¿Dónde está el secreto de nuestra victoria contra las potestades de las tinieblas? El saber perdonar. El perdón, y con esto vamos sobre el final, es un imperativo dado por Dios a nuestras vidas. Es un imperativo. De la semana pasada decía, todo imperativo es dado por el Señor para que le obedezcamos, no para que no lo tomemos en cuenta. Hay que obedecer los imperativos del Señor, y el perdón es un imperativo que debemos aplicar a nuestra vida. El no obedecer este imperativo nos conduce a la rebelión contra Dios, no contra los hombres. ¿Sabe que cuando se le dice a un hermano, perdone? La Biblia dice, normalmente, ¿qué hacemos con el que nos aconseja que tenemos que perdonar a aquel que nos ofende? Terminamos enojados con el que nos dijo que hay que perdonar. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? A veces, no todo, pero no acepta. Yo no tengo que perdonar. Si no me viene a pedir perdón, yo no le perdono. Espiritualmente está mal. Necesita ser sano. Hay muchas otras áreas que hay que tratar con esa persona en lo espiritual. Si yo pregunto acá, ¿cuántos de los que estamos acá tienen que perdonar a alguien? Algunos dirán amén, otros en su orgullo dirán no. Yo no tengo que perdonar sabiendo que tienen que perdonar. Tienen que perdonar. Porque el perdón es un imperativo. Y si yo no obedezco, ¿estoy en qué? En rebelión. Y la rebeldía no me conduce sino a la condenación eterna. Vale más la obediencia que los muchos sacrificios. Usted ore todo lo que quiera. Ayune. Y preserve el rencor en su corazón o dispóngase a no perdonar. Ese es su sacrificio. Es en vano. Esa su oración no es oída, porque para el que no perdona, los cielos están de acero. Y esa oración no llega a la presencia de Dios. Y como no llega, ¿qué va a responder Dios? Nada, porque Dios no está escuchando esa oración. Porque no es que Él es malo, es que hay una regla divina establecida por el Señor. Y si yo deseo que Dios oiga mi oración y hay una raíz de amargura en mi corazón, hay una raíz de rencor en mi corazón hacia una persona, que es lo que genera el enojo y la amargura y un montón de cosas que vamos a seguir mirando, si yo no me dispongo a perdonarlo, el perdón de Dios no se hace realidad sobre mi vida y mi salvación está en riesgo, hermano, está en peligro. Entiéndalo esta noche. Por favor, le pido en el amor del Señor, entiéndalo. Cristo viene. Amén. La venida del Señor está por acontecer, está por suceder. Señor, amén. Pero no porque yo venga a la iglesia ya soy salvo. No. Eso lo hemos hablado infinitamente. Si yo estoy quebrantando ese mandamiento, ¿qué va a suceder si el Señor viene? Se dice fácil, porque no ha venido el Señor. Pero deje que venga el Señor y continúe no perdonando. Dice que entonces será el lloro, el lamento, el crujir de dientes. Ya no lo va a decir así tan fácil, Ya se va a crujir los dientes y va a llorar amargamente por toda una eternidad.
Las estadísticas indican que la falta de perdón en los cristianos es una pandemia. En pocas palabras, esto indica que las estadísticas indican que la falta de perdón en los no cristianos es una pandemia. Esto indica que el mundo está lleno de rencor y no tiene solución alguna. Y si afuera es una pandemia, en el cristianismo es una epidemia la falta de perdón. Y la realidad es que tenemos creyentes que no se tratan entre sí. Y termino con esto. Existen 3 áreas fuertes que Satanás trata de enfermar con las ofensas y la falta de perdón. La primera área es la administración de la alabanza. No lo vamos a hablar hoy. Allí ataca el enemigo. La segunda área es el liderato cristiano y la tercera área es el área de los talentos. La falta de perdón, hermano, es un virus. Es un virus enviado desde el mismo infierno para enfermar la iglesia del Señor. Póngase de pie, por favor. Porque por esta misma causa es que tenemos iglesias cristianos, familias, matrimonios, caminando no en victoria, sino en derrota. Y la voluntad de Dios es que tú y yo caminemos en victoria constantemente. Y esto se logra única y exclusivamente con un corazón sano, sin rencor, ni odio, ni nada que se le parezca. Por eso yo quiero pedirte esta noche, antes que usted participe de la Santa Cena, hermano, que se tome unos minutos para reflexionar. Yo no voy a pasar a nadie acá esta noche. No voy a llamar a nadie. No acostumbro, al menos que Dios me dirija. Para impedir o evitar que las emociones se muevan y posiblemente tengamos gente llorando acá en el altar, pero no por el toque del Espíritu Santo, sino por la parte emocional. Si es emocional, no hay sanidad. Allí donde usted está, en su lugar, yo quiero pedirle en esta noche el amor del Señor. Si usted entendió el mensaje, si usted es uno de los que necesita perdonar a alguien, comience a perdonarlo. Porque tu bendición y tu victoria está allí, comenzará allí, desde el momento que tú comienzas a perdonar. Comienza Dios a orar. No permitas que el cielo se convierta para ti en un cielo de acero. Dale lugar al Señor en tu vida esta noche. Si quieres ser sano, el médico de los médicos. Quieres ser sano del rencor, de la amargura, de la rencilla, del odio o de la falta de perdón. Aquí está el médico de los médicos. El médico de los médicos se llama Jesucristo de Nazaret. Se llama Jesús. Él es el único que te va a sanar. No te va a sanar el hombre, no es la mano humana que te va a sanar. No es mi familia lo que va a causar sanidad en mi vida. No es mi mamá, no es mi papá, no es mi hermano ni mi hermana. El único que puede traer sanidad a mi vida se llama Jesús. Jesús. Y Él está en esta noche dispuesto a sanarte. Si en primer lugar tú vienes a Él y en segundo lugar reconoces que necesitas ser sano, y en tercer lugar para que la sanidad se haga en ella, comienza a perdonar. Comienza a perdonar. Tómese un momento. Tómese